Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactarnos con Ricardo López Gottich en Argentina para seguir hablando de este nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, estamos en fechas que van a entrar en el calendario que vamos a tener que recordar durante mucho tiempo. Se cumple un año de la invasión rusa en Ucrania. Yo recuerdo que en el Facebook ese día alguien que no es, que es un periodista de renombre me dijo, bueno, 72 horas y esto se acaba. Y creo que evidentemente se ha equivocado, ¿no? Se ha equivocado por algunos días, evidentemente. Pero bueno, ese era un poco el objetivo de Putin, que tardara 72 horas o como mucho una semana. Incluso había analistas militares que sostenían que eso iba a ocurrir y estamos ya transcurriendo el primer año de la guerra, una guerra que yo creo que se anticipa larga. Es difícil saber cuándo, pero yo creo que va a durar unos años más. Eso no significa que naturalicemos los crímenes que se están cometiendo, pero que tengamos en cuenta que esto va a tener una larga duración, porque en principio no se ve ninguna posibilidad de una salida política y diplomática. Pero bien vale la pena hacer un raconto de lo que fue esta guerra, que en realidad es la segunda parte de una guerra que comienza en el 2014, porque en marzo del 2014 Rusia anexa la península de Crimea, que formalmente es parte de Ucrania, es decir, a nivel internacional se la sigue considerando como parte de Ucrania, y, y que de hecho el gobierno de Rusia había reconocido como parte de Ucrania de acuerdo al memorándum de Budapest. Es decir, acá lo que nos encontramos es que Rusia ha violado una serie de tratados internacionales, no solo los que tienen que ver con derechos humanos, trato de los prisioneros, convenciones de guerra, sino también con respecto a los límites territoriales. Pero lo cierto es que esta guerra, que parecía que iba a ser bastante rápida, sobre todo por la superioridad numérica y en cantidad de armas que tiene Rusia respecto a Ucrania, lo cierto es que se ha prolongado a lo largo de todo un año, e insisto, esto va a durar mucho más. Pero acá lo interesante es observar la serie de cálculos equivocados que hizo Vladimir Putin al ingresar en este conflicto, y uno de ellos es que esto iba a hacer que se resquebrajara la OTAN, la Alianza Atlántica, que reúne a Estados Unidos, Canadá y países de Europa Occidental y ahora Central. Porque lo que ha logrado Putin con esta guerra es fortalecer a la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte. De hecho, una de las consecuencias no buscadas de esta guerra fue que Suecia y Finlandia aplicaran para su ingreso a esta estructura militar. Tengamos en cuenta que estos dos países nórdicos no formaron parte ni de la OTAN ni del Pacto de Varsovia durante toda la Guerra Fría, es decir, se mantuvieron neutrales a lo largo de la Guerra Fría y ahora están pidiendo el ingreso a la OTAN. Sobre todo Finlandia es el más significativo porque tiene una larga frontera con Rusia. De modo que esto terminó fortaleciendo la OTAN, fortaleciendo a la Unión Europea también frente a los embates de Rusia, estableciendo una serie de sanciones económicas y financieras a Rusia, cuyas consecuencias las vamos a empezar a ver este año y los años siguientes. Estas sanciones no tenían un resultado inmediato porque obviamente Putin, esto sí hay que reconocerlo, había acumulado la cantidad suficiente de reservas para una eventualidad de este carácter. Pero este tipo de sanciones las vamos a empezar a ver en los próximos años, cómo es que empiezan a afectar a la vida rusa. Y algo que ha sido muy llamativo para los observadores militares es cómo el ejército ruso no estaba preparado para una guerra larga. Esto recuerda inmediatamente lo que ocurre con la Primera Guerra Mundial.
En la Primera Guerra Mundial, cuando comienza, todos los contendientes pensaban que iba a durar como mucho 3 meses y terminó durando más de 4 años. Y eso significa una preparación no solo en municiones, sino también en víveres, en alimentos, en lo que va a ser el racionamiento de la energía. Es decir, establecer claramente las prioridades con bastante anticipación, porque obviamente se van a establecer sanciones económicas, financieras, con todo lo que esto conlleva para la población civil y la capacidad de resistencia que haya para un conflicto de tan larga duración. Bueno, eso lo vemos claramente en el caso del ejército ruso, que siempre ha tenido la lógica, ya sea la Rusia imperial, la Unión Soviética y esta Rusia post-soviética, en que su superidea sobre todo tiene que ver con el número avasallante respecto a sus vecinos en Europa. Es decir, Rusia tiene prácticamente el triple de población que en Ucrania y mucho más que otros vecinos de Europa Oriental, con lo cual se da el lujo de tener un ejército bastante numeroso y de poder enviarlo a combatir. Pero lo que siempre ha ocurrido, y ya sea el ejército de la Rusia imperial como el de la Unión Soviética, y lo estamos viendo ahora, ese ejército tan numeroso no necesariamente está entrenado y equipado. Y esas son las consecuencias que estamos viendo, y por eso todos esos problemas de logística, que también son heredados de la Unión Soviética, toda la enorme corrupción que tiene el gobierno, el sistema estatal, las Fuerzas Armadas, todo un sistema muy corrupto, muy arraigado durante décadas de existencia. Es decir, esto no es algo nuevo, sino que viene siendo arrastrado por la vieja nomenclatura estalinista desde hace décadas y que esto persiste como una faceta ya prácticamente cultural en Rusia desde hace prácticamente un siglo. Entonces, eso a la hora de la verdad, a la hora de combatir, significa que las municiones no están en buen estado, que las armas no llegan, que el combustible no llega. Todas esas escenas de saqueo que hemos visto de los soldados robando cacerolas, sartenes, es decir, robando todo lo que encontraban a su paso, no solo comida, sino también objetos para poder llevarse a su país. Es decir, es una situación que da la idea de una enorme pobreza de la vida cotidiana en Rusia. Y por otro lado, de la baja moral de los combatientes. Y a su vez, la proliferación de estos grupos paramilitares, como el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios que ya viene combatiendo en otros escenarios, es decir, en el norte de África, en Siria, en Libia, en Chad, es decir, está desplegado en varios escenarios y que hace el trabajo sucio para Rusia en África y en Asia. Bueno, ahora lo vemos combatiendo en Ucrania, están intentando tomar la ciudad de Bakhmut hace ya más de un mes y que ha tenido que reclutar a una enorme cantidad de convictos. Es decir, estamos hablando de presos cuya moralidad debe ser bastante clara, es decir, personas que tienen estándares morales muy bajos y que a cambio de su libertad eh, prestan ese servicio militar mercenario en Ucrania, así como esa fuerza chechena de Kadyrov, que también está presente en Ucrania, combatiendo de un modo bastante autónomo. Es decir, se están viendo varias situaciones de no solo del ejército ruso de indisciplina, sino que también ha tenido que recurrir a estas fuerzas paramilitares para tener algún logro más o menos digno en esta guerra. Lo cual habla de, y esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, de la fragilidad del sistema gubernamental de Putin. Es decir, lejos de tener unas fuerzas armadas poderosas, lo que está demostrando es una gran debilidad y la necesidad de contar con socios que no son muy confiables, como son Prigozhin, que es el líder del grupo Wagner, como Kadyrov y como gran parte del entorno que lo rodea.
ya no es tiempo de retroceder. Sabemos que Putin de ningún modo va a retroceder en las atrocidades que viene cometiendo. Ya hemos mencionado en varias ocasiones los crímenes de genocidio y crímenes contra la humanidad que se vienen cometiendo en esta guerra, y que está claro que Vladimir Putin no es un personaje confiable. Ya en varias ocasiones se ha intentado llegar a algún tipo de acuerdo y con el tiempo él mismo los termina violando, con lo cual todo alto el fuego, todo armisticio y toda negociación diplomática, sabemos que en algún momento él la va a traicionar. Con lo cual, en estas circunstancias no le queda a él más que prolongar esta guerra con un resultado incierto, y que eh, para el presidente Zelensky es también ya prácticamente imposible dar una marcha atrás. Aquellas voces que piden que termine la guerra y que ceda territorio sería un gran triunfo para Putin. Es decir, y convalidar todos los crímenes que hemos cometido, lo cual para Zelensky, obviamente como presidente, y para el pueblo ucraniano es absolutamente inaceptable. Y desde ese punto de vista, entonces, estamos ante una guerra que se va a prolongar, no sabemos por cuántos años, pero que sí va a ser larga, y que lamentablemente ya es parte del escenario europeo. Bueno, tendremos que prepararnos para este escenario que nos anuncias, porque todo apunta a ello, como bien señalas, y entre otros factores, esta inflexibilidad absoluta de Putin para admitir cualquier fallo en sus decisiones. Pues muchas gracias, Ricardo López Gotti. Volveremos a encontrarnos nuevamente en otra entrega del nuevo Desorden Mundial. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia que nos escucha en Radio Sefarad, programa tras programa, intentando comprender qué es este nuevo desorden mundial.